desde Argentina el tiempo que nos estás dando nuevamente. Recordamos que en el mes de octubre tuvimos la posibilidad de hablar con vos lo que había sucedido aquel 7 de octubre concretamente luego del ataque del grupo terrorista Hamas. Nos encontramos ahora con esta segunda etapa de una guerra que evidentemente recién estaría comenzando. ¿Qué es lo que pensás vos con respecto a esto? Bueno, si estás hablando seguramente de lo que ha pasado en estos días con el ataque de Irán Ujú. hacia la soberanía israelí, con alrededor de 300 cohetes y drones suicidas también, perdón, 300 misiles y drones suicidas. Hay que entender que esto comienza con la eliminación, al parecer, eh, hecha por Israel, de uno de los líderes de la fuerza del Quds, Ujú. que es una de las fuerzas iraníes del régimen ayatolá, las cuales se encarga justamente de maniobrar en todo el ámbito del Medio Oriente para llegar a la misión final, que es generar una hegemonía islámica chiita iraní en todo el Medio Oriente. Entonces está actuando en Siria, está actuando en el Líbano con Hezbollah, Ujú. actuando en Israel con Hamas y la Yihad Islámica, está actuando en Irak con los hutíes en el Yemen y también con facciones pro-chiitas en Irak. Claro. Eh, Al cometer esta eliminación en un edificio que estaba al lado del consulado iraní en Damasco, en Siria, Irán tomó esto como un acto de agresividad Ujú. directa, que nunca había pasado un ataque directo israelí contra Irak, contra Irán, y tampoco había un ataque directo de Irán hacia Israel, sino siempre por medio de los proxies, ya Ujú. sean Hamas, Hezbollah o los hutíes o otros regímenes, pero Irak y Irán, Israel nunca entraron en un conflicto directo, ¿no? Ujú. Entonces, ahora lo que estamos viendo justamente es una declaración abierta de una Sí. guerra generada justamente por Irán. Irán puede decir que Israel es culpable, que atacó un edificio gubernamental diplomático, que no es real. Segundo, es que no eliminó a un embajador, eliminó a un líder de las fuerzas, el Quds, que es una de las peores fuerzas de organizaciones Terroristas. terroristas que hay en el Claro. Medio Oriente. Y Ujú. no estaba ahí para hablar de fútbol, estaba ahí para planificar ataques contra Israel. Bueno, esas son las Y diferencias con respecto a lo que es la manera de analizar el terrorismo desde Irán, la postura iraní, y cómo, por ejemplo, también en las últimas horas los representantes iraníes están diciendo que por ahora esto ya lo pueden dar por finalizado, que depende de las respuestas que lleve adelante Israel. Pero también, a la par de estos dichos, dicen que el objetivo en algún momento es que Jerusalén sea islámica. ¿Qué es lo que pensás con respecto a esto también? bueno, justamente, ¿qué es el Quds? Las fuerzas el Quds. El Quds es Jerusalén. Ujú. ¿Ok? Llaman a Jerusalén todo el tiempo, aunque en realidad, si nos vamos al Corán, el Corán nunca recuerda a Jerusalén, pero ahora justamente porque Irán, como decía antes, quiere crear una hegemonía Ujú. islamista en el Medio Oriente y justamente necesita el interés del Quds, de Jerusalén, para poder llamar al islamismo también a aquellos que no son chiitas, como los árabes sunitas que están en estas regiones, que son la mayoría de árabes del Medio Oriente, ¿ok? Ujú. Entonces, manipula todos estos dichos diciendo que Israel quiere justamente aislar la Jerusalén, que es tan sagrada para el Islam, Claro. para poder reclutar más y más personas. Ahora hay una situación de que quieren renacer en ese sentido, y no estoy hablando de todos los musulmanes, sino aquellos islamistas que quieren renacer y quieren, en vez de progresar y estar también como Ujú. los países occidentales, que son más libres, que tienen más libertades, que pueden progresar, quieren regresar a la época medieval, Claro. justamente, y es un Sí, conflicto que va a es. empezar también en Europa y también en América Latina y también en América del Norte. Ilan Busni es analista internacional, especialista por sobre todas las cosas en Medio Oriente, y con él estamos en contacto para analizar la actualidad de lo que está pasando allí. Bienvenido, Ilan. ¿Qué tal? Aquí Eleonora Richmüller junto a Pablo Vicente. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Eleonora? ¿Qué tal, Pablo? Un gusto. Un Buenas gusto, tardes. bienvenido. Bueno, mucho para analizar en torno a lo que dejó el último fin de semana y en torno a lo que han dejado estos últimos 6 meses de guerra. Sobre todas las cosas quiero preguntarte en principio por una advertencia que surge de la misma Daya, de su presidente, que en las últimas horas dijo que no se descarta un tercer atentado en la Argentina. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo analizás la situación de nuestro país? Si consideramos que el terrorismo necesita, por sobre todas las cosas, dos grandes factores para poder actuar, como puede ser fronteras porosas y, por el otro lado, una justicia inactiva. Estamos pensando en que en la Argentina todavía, no solamente la Argentina, sino la región en su conjunto, están como posibles blancos de atentados. Y esto no es novedad. 30 años después de haber ocurrido la AMIA y el atentado de la Embajada de Israel, recién 30 años después la justicia pudo dictaminar que Irán estuvo involucrado en los atentados. Entonces, la advertencia que lanza el presidente de la Daya, este llamado de atención que el gobierno argentino bien está teniendo en cuenta porque está reforzando la presencia de seguridad no solamente en embajadas y en lugares importantes para la comunidad judía, sino también en las fronteras y en las puertas de acceso a la Argentina, como pueden ser el aeropuerto y otros lugares, es un llamado de atención. La seguridad es algo que se previene. Hay que actuar antes de que algo suceda, no después de que algo suceda. Bien. Sí. No, pensaba por allí si Argentina tiene la logística para hacerlo, la inteligencia para hacerlo. En este momento sí, las fuerzas están capacitadas, están en trabajo constante también, no solamente entre las agencias gubernamentales, sino que también con los distintos organismos, como en este caso puede ser la DAIA, y además están haciendo un trabajo en conjunto con otras dependencias de otros países, como puede ser Uruguay, Paraguay, y hay que ver, y es una gran incógnita, qué es lo que puede pasar con Bolivia, porque Bolivia sí es una amenaza para la región. Ilan, recién cuando estábamos presentando el tema, lo tomábamos precisamente como el tema del día y nos estábamos preguntando cuáles son las repercusiones que tiene esto que está sucediendo en Medio Oriente en nuestro país. Ya nos estabas adelantando, pero desde ya que lo que fue esa decisión de la justicia algunas horas antes de iniciado este ataque de parte de Irán hacia Israel, tiene mucho que ver con lo que se viene si uno analiza la geopolítica, porque ahora hay que esperar hacia dónde empiezan a alinearse los países, a qué lado empiezan a mirar cada uno. Es muy llamativo porque aquellos que llaman a la posición argentina histórica de la neutralidad son aquellos que abiertamente tienen vínculos con Irán y que soportan de cierta manera a diferentes proxies y que alientan la actividad del terrorismo a lo largo del mundo. Mientras que yo adhiero a la corriente que piensa que así como el mundo se dividió mucho tiempo en la época de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, hoy nos encontramos frente a un panorama mundial donde se está con la democracia o se está con la autocracia. ¿Hace referencia a gobiernos anteriores, Ilan, concretamente? No solamente gobiernos anteriores, sino partidos políticos que presentan candidatos a elecciones, y digámoslo lisa y llanamente, el Frente de Izquierda acá en Argentina, que tomó una posición pro Hamás y que lo está haciendo ahora con Irán de forma absurda, bajo un fenómeno de la interseccionalidad, donde paradójicamente, en lugar de defender la cuna de la libertad, la cuna de la democracia en Medio Oriente, se posicionan del lado de los ayatolás, donde las mujeres son lapidadas si no llevan un velo, donde a la comunidad LGBTIQ+, se la cuelga en una horca públicamente, y que la izquierda, que supuestamente pregona por esos derechos, de repente los defiende y ataca constantemente a quienes son. Tal cual, sí. Esos derechos o cuestiones ideológicas se están enfrentando constantemente. Y quería hacer referencia, ya que recién te mencionaba lo que es la geopolítica que empieza a jugar un papel determinante con respecto a lo que hace algunas semanas nada más, cuando fue electo Vladimir Putin, reelecto con otro mandato más, había dicho que estábamos a la víspera de una tercera guerra mundial, recordando también que tiene cierta conexión con Irán, que tiene cierta conexión con Corea del Norte. ¿Qué pasa si esos países se suman? ¿Qué pasa si también Estados Unidos, más allá de que ciertos paños fríos puso Estados Unidos en las últimas horas? Yo creo que hablar de una tercera guerra mundial es algo alarmista, que por el momento es un escenario que yo no veo posible. ¿Pero por qué? En el mundo de las relaciones internacionales podemos observar este preciso instante la figura de Irán
como un gran tigre de papel. ¿Qué quiere decir? Un tigre que te muestra los colmillos, que se muestra agresivo, pero que en realidad, puertas para adentro, sufre una debilidad tan grande que no le permite poder accionar belicosamente de forma muy fuerte. Si bien este no fue el ataque más contundente, lo que sí vemos es que Rusia no está interesado en que esto escale, China no está interesado en que esto escale, y del otro lado Estados Unidos y la Unión Europea tampoco está interesado en que esto escale, por dos grandes fenómenos. Por un lado, el precio del petróleo. Cada vez que sucede algo en Medio Oriente, el petróleo, que es la matriz de la producción a nivel mundial, se disparan los precios y eso afecta a todo el mundo. Y China, que le viene comprando el petróleo a Irán de forma barata por las sanciones impuestas por los Estados Unidos, no está interesada en un conflicto. Y por el otro lado, Rusia tampoco está interesada en un conflicto, aunque vemos que aquellos drones suicidas que utilizó Irán en contra de Israel este mismo día sábado son los mismos que utiliza Rusia contra Ucrania. Rusia necesita seguir avanzando en su pelea o en su guerra contra Ucrania. Guerra que, por cierto, condenable, repudiable y donde se ve una clara agresión de Rusia queriendo invadir Ucrania. Y está bueno aclararlo. Pensaba por allí, Ilan, independientemente de las opiniones personales que cada uno pueda tener en relación al conflicto, que está muy clara la del presidente de la Nación, me preguntaban si quizás Argentina mantenerse en una posición neutral no la deja como al margen de este conflicto. Más allá de que desde la DAIA dicen mantenerse en posición neutral es estar del otro lado. Bueno, no necesariamente, para eso está la palabra neutral, pero querría saber cuál es tu opinión en relación a esto. Yo considero que tal cosa como la neutralidad o la ambigüedad es imposible cuando uno pregona de una manera las relaciones internacionales. Pero no es Argentina lo mismo neutral que ambiguo, ¿o no? No es lo mismo, pero tienden a ser lo mismo con las actitudes que uno toma. Condenar lo que hizo Irán con Israel no es tomar un partido, es simplemente decir que las acciones beligerantes que tomó adelante Irán en contra de Israel, atacando con 85 toneladas de explosivos a una población entera, no solamente la israelí, sino que también la palestina, porque esos drones y esos cohetes caían en territorio palestino y fueron interceptados por Israel y por Estados Unidos y las fuerzas que se unieron de la Unión Europea y también de Jordania y Arabia Saudita. Eso está mal y tiene que ser condenable. No se puede, de cierta manera, ser neutral frente a esa situación. Ahora sí es verdad que por ahí es mucho, y no creo que es por ahí, hay que analizar por qué el embajador de Israel estaba en esa reunión de gabinete que encabezó Milei, aunque Milei después en X, la ex red social Twitter, aclaró que simplemente estuvo previo a la reunión explicando cuál es el escenario. Es algo raro, es algo poco común y no habitual, pero está claro que en este caso pronunciarse y decir que lo que hizo Irán está mal, para mí no rompe con una neutralidad, simplemente está diciendo lo que está sucediendo no puede seguir así y tiene que parar este conflicto y esta escalada que que ya empezó hace 6 meses atrás entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza y que aparenta quizás que se puede expandir a otros rincones del planeta. Claro, los representantes del gobierno iraní también en las últimas horas dijeron que desde su punto de vista esto se terminaba acá. Era una represalia, una respuesta en base a un bombardeo que terminó afectando el territorio iraní desde Israel y que esta era la manera de responder, que dependía si avanzaba o no el ejército israelí, pero claro, es la era de la comunicación la que estamos atravesando, estamos viendo cómo funciona la cúpula de hierro, ahora prácticamente todos también están viendo cuál va a ser la respuesta, si es que existe o va a existir alguna respuesta de parte del ejército de Israel. Observemos lo siguiente, Irán utilizó, como quedó demostrado allí en Siria y también incluso 30 años antes en Argentina, una sede diplomática para que altos mandos militares involucrados con el terrorismo lleven adelante una reunión para planificar ataques contra Israel, porque las personas que murieron, los 7 representantes que murieron ahí, eran los encargados de llevar adelante la relación entre Irán y Hezbollah en el Líbano e Irán y los hutíes en Yemen. Eso es lo mismo que pasó acá en Argentina. Mientras que el ataque se produjo contra una sede diplomática donde había 7 personas que organizaban un ataque terrorista, Irán decide lanzar 85 toneladas contra una población indiscriminadamente. Ahora bien, la pelea que se va a dar en este momento, puertas para adentro en Israel, es entre el pragmatismo de los políticos, los halcones de derecha, que tienen que ver si deciden actuar o no, y lo que le recomiendo en este momento. El crédito mundial, por así decir,
dice que Israel puede responder frente a esta agresión. Irán solamente lo que hizo, y de vuelta, teniendo las capacidades que tienen, que son mucho más que la que demostró este pasado sábado, contentó a su propia población que le dijo: nos bombardearon, nos atacaron y ustedes no están haciendo nada en nombre de nosotros. Una respuesta. Entonces, exactamente, mostrar que ellos se muestran activos. De hecho, de tal manera funciona esto que en la televisión estatal iraní mostraron videos como si hubiesen dañado el corazón de Israel en Tel Aviv, mostrando incendios que eran de Chile del año pasado. O sea, recordemos que en Irán no hay mucha libertad de expresión que digamos. Claro. Entonces, decidieron tratar de calmar a su propia población utilizando imágenes de mentira para decir: nosotros estamos activos en la guerra contra Israel. Entonces, hay que ver si el ataque israelí va a ir si es que se da, va a ir dirigido a posiciones específicamente nucleares del plan nuclear iraní que quiere obtener una bomba nuclear, o si decide atacar en otras partes, en Siria, en Líbano, contra los proxies iraníes que responden a Irán con otro nombre. Por último, ya para cerrar, ¿cuál es la percepción del pueblo allí en Israel? Porque en definitiva llevan 6 meses de guerra, algo que es absolutamente desgastante para cualquier pueblo, y entiendo que hay muchos que están exigiendo puntualmente a Benjamín Netanyahu que tome algún tipo de medida de negociación en pos de liberar a aquellos que aún siguen cautivos desde el 7 de octubre. ¿Qué percibís en relación a lo que el pueblo de Israel siente por estos días? Mira, por un lado hay miles de ciudadanos en el norte de Israel que todavía se mantienen desplazados. Recordemos que el norte de Israel comparte la frontera con el Líbano, o sea, con Hezbollah, y entonces no quieren volver a sus casas hasta que no esté resuelta la amenaza de Hezbollah en esa zona. Por el otro lado, una gran parte de la población está pidiendo por la liberación de los 133 rehenes de Hamás, que todavía no sabemos cuántos de ellos siguen vivos, cuántos están muertos, ni siquiera se sabe dónde están, si se sospecha que está en la última ciudad, el reducto de Hamás, que es la ciudad de Rafah en el sur. Y por el otro lado, mucha de esta gente que está pidiendo por la liberación de los rehenes, también está metiéndole mucha presión a un gobierno débil internamente, como es el de Netanyahu, esta coalición que se está empezando a romper, que hagan un llamado a elecciones. La realidad marca también que una guerra a largo plazo también le garantiza a Netanyahu una estadía en el poder. Y esto es un balance de contrapesos que se está dando y cuyo desenlace no se sabe. Lo que sí probablemente pase es que una vez que termine esta guerra, Netanyahu no siga en el poder. Las próximas elecciones hay que ver cuál es el factor aglutinante para los políticos israelíes, para ver qué es lo que va a pasar. Pero estos 3 factores son importantes. La población desplazada en el norte de Israel, la población que está pidiendo, sobre todo en el centro y sur de Israel, por la vuelta de los 133 rehenes de Hamás, y mucha gente a lo largo y ancho de todo el país que está pidiendo un llamado a elecciones, como en toda democracia, que se termine esta coalición de gobierno y que venga un nuevo gobernante a definir los destinos del país. Bien, Ilan, gracias por tu tiempo y tu predisposición para hablar con nosotros. Muy amable. Un gusto, hasta la próxima. Hasta luego. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.